que se origina en el hepatocito. El hepatocito es la célula del hígado. Aquí se origina el tumor del hepatocelular, el carcinoma hepatocelular. Es un tumor primario. Es básicamente de los adultos. Esto no se presenta en los niños, porque vamos a ver que también los factores de riesgo participan que no son propios para achacarlo a los niños. ¿Cuál es la frecuencia? Dicen 1 millón de casos nuevos por año. Pero esto se refiere a cuánta población tenemos. Nosotros, ¿cuántos millones tenemos? ¿Tendremos 8? ¿Tendremos 7? Entonces, esto básicamente está relegado a poblaciones inmensas. ¿Dónde tenemos ese tipo de población? Estados Unidos, tenemos China. Entonces, son los lugares más frecuentes. Se dice que este carcinoma hepatocelular es la tercera causa de mortalidad, de muerte por cáncer a nivel del mundo. Pero también vamos a ver que esta distribución no es homogénea para todas las regiones geográficas. Es la sexta neoplasia más común y el 4.1% de las neoplasias malignas. Es bastante agresiva, su comportamiento es de muy mal pronóstico y una mortalidad elevada. Dice que viene a ocupar prácticamente la tercera causa de muerte. Va en relación con el cáncer y la primera causa de muerte entre estos pacientes es el paciente cirrótico. El paciente que tiene un hígado que prácticamente ha perdido la función y la fisiología. Es un paciente con trastornos, un paciente cirrótico. Entonces, aquí todavía en estos pacientes podemos decir que la incidencia es un poquito alto, 1.6%. Ahora, vamos a ver, de acuerdo a comportamiento geográfico o lugar geográfico, mayor concentración, los países asiáticos y entre estos China. China es un país con mucha población, con muchos vicios y entre esos el alcohol. Pero tampoco, no solamente el alcohol que va a producir cirrosis es el factor de riesgo más importante. Países africanos, pues estos lugares donde prácticamente las patologías o el consumo de alcohol está arraigado y se descuidan o no se tienen los medios necesarios para darle una buena atención. Esto, a ver, en América, el carcinoma hepatocelular más el CA de vesícula de vías biliares es lo más frecuente. Esta es la sexta causa más frecuente. A veces el carcinoma hepatocelular se confunde con un cáncer de vías biliares intrahepáticas por crecimiento, por extensión, por invasión. Entonces hay que saber diferenciar muy bien que son muy diferentes el cáncer de vías biliares con el carcinoma hepatocelular, pero muchas veces se va confundiendo. El diagnóstico pues se lo hace en etapas avanzadas. Lamentablemente es una lesión, primero es una lesión agresiva. Desde muy pequeña la lesión da sintomatología o puede haber metástasis. Entonces no puedes sospechar una lesión de medio centímetro ya tiene capacidad de metastatizar. Como esto metastatiza por vía hematógena puede llevarte hasta el cuero cabelludo, hasta la piel de cualquier parte del cuerpo o en cualquier situación así de caprichosa. La sobrevida pues no es mucho, son de meses, máximo al año jóvenes. Su máxima frecuencia de la quinta a la sexta década de la vida. Básicamente algunas series
reportan desde etapas más jóvenes, sobre todo los africanos, desde los 40 a los 60, pero en términos medio, y en una mayoría es del quinto al sexto decenio de la vida. ¿Cuál es la incidencia? En Occidente, 1 a 4 por 100.000 habitantes. En África, 60 por 100.000 habitantes. Mire cómo es la diferencia que es tan grande en los países africanos. El sexo es más frecuente en varones que en mujeres. La edad, de 40 a 60, pero si tomamos en cuenta que en los africanos se ve en gente más joven. ¿Por qué? Porque también el consumo de alcohol y otras cosas, las patologías que afectan directamente al hígado son más frecuentes por su situación precaria de acceso a la salud, a los cuidados médicos, que los países son pobres y no le dan mucha atención. Eso hace la diferencia. Por eso aquí, desde los 40 a los 60 años, es común en África. La raza negra es la más castigada, junto con los chinos. ¿Cuál es la distribución etaria? Esto es a través del tiempo, jóvenes. No es de que este paciente empieza a chupar, no. La cirrosis se presenta en años, no se presenta al año de estar chupando, no se presenta a los 2 años. Pero en poblaciones de mayor edad, esto es un poco diferente el comportamiento. En los países, en el Sahara, en el desierto, aquí también afecta a personas más jóvenes. Pero por algunas razones, algunas cuestiones que también hay que analizar desde el comportamiento o la relación genética que hay en estos. Lamentablemente, los negros son los más castigados, y los países del Medio Oriente. El carcinoma el hepatocelular en niños, pues no. En niños se ve patología benigna, que tiene un comportamiento de baja agresividad, pero no este tipo de histología. Esta histología es de una agresividad que no se tiene más de 3 a 5 meses de sobrevida, hagas lo que hagas. Igual que en otras cuestiones, aquí debemos hablar de factores de riesgo, jóvenes. Los factores de riesgo son importantes y es bueno conocer. Hay que mencionar que el virus de la hepatitis C es un factor de riesgo principal. El consumo de alcohol, la hemocromatosis, el déficit de alfa-amitriptilina, sobre todo el consumo de alcohol, jóvenes, no es de que porque tomas mucho alcohol vas a tener cirrosis, sí, pero la cirrosis te va a llevar, son pasos progresivos. El alcohol te lleva a la cirrosis, al daño hepático permanente, y la cirrosis es un factor de riesgo muy importante para desarrollar hepatocarcinoma. Por sí solito, la cirrosis nos va a producir en el 80% de los pacientes cirróticos esta lesión. Pero esto es a través de los años, a través del tiempo. Otro de los factores de riesgo importantes que debemos mencionar para el hepatocarcinoma es el virus de la hepatitis B. La infección de la hepatitis B es importante. ¿Por qué razón? Las hepatitis a largo plazo, te has enfermado, has nacido en 1900, te has enfermado el 2000, el año 2000 de hepatitis, estás al año 25, estás alrededor del tiempo donde vas a manifestar clínica de una insuficiencia hepática o de una cirrosis. O directamente vas a tener una hipertensión portal que va a debutar con un sangrado digestivo alto por varices esofágicas. No es de que la cirrosis te va a decir, yo tengo cirrosis, no. Esto es silencioso y es progresivo. Y esto hay que tomar mucho en cuenta. ¿Por qué razón?
la importancia de vacunarse contra las hepatitis. Muchos de nosotros corremos porque decimos, ay, no, yo no quiero. Las vacunas no hacen daño, las vacunas no perjudican, las vacunas son mecanismos para prevenir, para proteger al cuerpo y evitar una infección en esa persona que se ha vacunado. La hepatitis B es diferente de la hepatitis A, pero en el último tiempo se va viendo comportamientos que inclusive la hepatitis A lleva a la cirrosis. No son todos, pero ya se ve. Entonces, en esta población de pacientes, el carcinoma hepatocelular es endémico, en donde se presenta mayormente en Asia y África. Entonces, la hepatitis B es una infección crónica, no es una infección aguda, no es de ayer, no es del anterior año. Esto hay que tomar en cuenta que el antecedente de la infección y a través de los años va a causar cambios a nivel del hepatocito, de la célula del hígado, y esta transformación va a llevar como factor de riesgo principal para el desarrollo de un cáncer hepatocelular. El masculino es más frecuente, 3-1 en relación a la mujer. Los hombres pareciera que chupan más o los hombres se infectan más de hepatitis, la hepatitis C y la hepatitis B. La hepatitis C es junto con las otras variedades de hepatitis D y E. Son 5 tipos de hepatitis, jóvenes. No solamente es uno. Cada uno de ellos tiene manifestación un tanto diferente y más crónica para causar daño hepatocelular. La susceptibilidad genética, entonces, o el uso de andrógenos, pero básicamente yo creo que es la susceptibilidad genética. En esto es más preponderante que el inclusive uso de andrógenos. Pero la exposición por mucho tiempo y bebidas alcohólicas de alta concentración, bueno, eso va a llevar al daño hepatocelular. En 10 años, pues ya podemos tener una alteración, un hígado que va a ser ya un hígado fibrótico con todo lo que conlleva un paciente o de un hígado cirrótico. A ver, entonces, factores de riesgo, la hepatitis B, la hepatitis C, el hígado graso no alcohólico. Esto está por verse, pero se considera, son consideraciones, no son cosas que aquí esto por verse, es una cuestión metabólica. ¿Por qué razón? El hígado graso te lo dicen al hacerte una ecografía. ¿Cómo es la ecografía? En la pantalla, ¿cómo se ve? Blanco y negro. Eso depende de la imaginación del operador. ¿Tienes hígado graso? ¿Qué carajos? Eso no tiene rayos a colores ni rayos láser para decirnos. Puede decirnos una probabilidad es de que tengas un hígado graso, tal vez porque tienes hepatomegalia. Pero hígado graso, para decir eso, es una biopsia. Una biopsia con eso te dice, y eso es inapelable. Síndromes metabólicos que alteran la función del hígado, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo. Entonces, y la otra cuestión, jóvenes, el consumo exagerado de alcohol que lleva a la cirrosis. Esos son los factores de riesgo más importantes que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la patogenia? El daño inflamatorio que incluye necrosis a nivel del hepatocito dentro del hígado. La regeneración asociada con acumulación fibrótica ya altera la funcionalidad, la fisiología del hígado, y esto va progresando hasta que un hígado cirrótico pues ha perdido la función para lo cual ha sido creada el hígado y es reemplazado por fibrosis. Por eso en el paciente cirrótico el hígado es pequeño. Pero alguien me dijo, no, el hígado produce hepatomegalia en la primera etapa, pero en una etapa establecida y más avanzada, el hígado es fibrótico.
También se sospecha una acumulación de factores genéticos, genómicos, somáticos que están generando esto. ¿Por qué razón los árabes en el desierto tienen alta incidencia? ¿Será que chupan mucho? ¿Será que hay mucha infección por cuadros epidémicos de hepatitis? ¿O es una cuestión genética que determina? Porque los árabes tienen un buen nivel de vida, tienen buen ingreso, tienen un acceso a la salud de manera adecuada, pero no así los africanos. Los africanos, sí es cierto, desde muy niños se dedican al consumo de alcohol. El hepatocarcinoma es precedido por cirrosis, jóvenes. Esto en el 80% de los casos o más. Para que haya hepatocarcinoma, pues el antecedente de la persona que tenga cirrosis. Y la cirrosis, ¿por qué viene? Por consumo de alcohol o por infecciones. La infección es del virus de la hepatitis B y la C te va a llevar a cirrosis. Y ese es el terreno ideal para desarrollar un carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son las causas de la cirrosis? El virus de la hepatitis B y C. Síndromes metabólicos, alteraciones metabólicas, hígados grasos. Bueno, aquí puede ser, pero esto hay que documentar. Les digo, no solamente con ecografía. La ecografía es blanco y negro. Tiene que haber un diagnóstico histológico. Alteraciones de la hepatitis, pero que no sean de etiología alcohólica. La hemocromatosis es otro factor que va a llevar a la cirrosis. El déficit de la alfa-amino antitripsina 1, la enfermedad de Wilson. Estas cosas ya los han llevado. Entonces, la enfermedad de Wilson es algo que afecta al hígado, que a la larga va a llevar a la cirrosis. Entonces, cirrosis, ¿cuáles son? No había sido solo el alcohol, el virus de la hepatitis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, jóvenes. Son patologías médicas que a veces pasan desapercibida y a la larga esto lleva a la cirrosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este cáncer hepatocelular? A un inicio es difícil. Una mayoría de los cánceres es asintomático. Y este tampoco no es la excepción, jóvenes. Puede y son una mayoría prácticamente en etapa temprana. Es difícil tener sintomatología. Esto va a ir progresando. No se olviden que las células cancerosas crecen día y noche. No hay reparo, no hay descanso para estos. Y necesitan un cierto tamaño para poder ser detectados por los estudios de extensión. Llámese la ecografía, llámese la tomografía o la resonancia. No es que uno de estos estudios te va a detectar fácilmente. Una lesión de menos de medio centímetro o 5 milímetros a veces pasa desapercibido para la tomografía. Puede que no haya manifestaciones que te haga sospechar que aquí hay un tumor en el hígado, que está germinando o está creciendo. Los síntomas solo son evidentes cuando exista diseminación o cuando el tamaño ya es visible o de un tamaño considerable. Pero hay cosas que, aunque no haya una sospecha por un estudio de extensión, podemos ver que hay factores que son comunes. Y entre estos, ¿cuál es el más común? La pérdida de peso. El dolor abdominal o la astenia y la dinámica son los más preponderantes. Esto cuando las personas
puede todavía no manifestar ninguna dolencia. La pérdida de peso es fundamental para investigar por qué, de dónde. ¿Será que es un desbalance metabólico por una alteración del nivel del azúcar, de la glicemia, que está causando esto? ¿O simplemente aparece con líquido de ascitis, como pensando pues que es cirrótico y esto es una manifestación de la cirrosis? La cirrosis hemos dicho que es la antesala para presentarse un carcinoma hepatocelular. Entonces, a veces esto es lo que ocurre. Y la pérdida de peso. Y la otra condición es la hepatomegalia. Puede haber hipertemia, pero no es patognomónica de esta. Puede haber anorexia, también sugerente de una patología neoplástica. La ictericia. La ictericia es importante, va a depender de la localización de esta lesión. Si la lesión está localizada marginalmente, aunque infiltre la vía biliar, no va a haber repercusión. Pero si esta lesión está localizada centralmente y afecta un tronco principal de la vía biliar, sí va a haber una manifestación de ictericia a un corto tiempo, a un inicio. Puede haber masa palpable. O puede haber alteraciones como ser virilizantes o, al revés, feminizantes, o sea que manifestaciones. Pero estas manifestaciones son propias de los pacientes cirróticos, hombres o mujeres. Entonces, no es que aquí va a aparecer. Posibilidad de que aparezca, sí, pero a veces no es tanto por la enfermedad, sino es por la cirrosis que tiene el paciente. Y hemos dicho, la cirrosis es el preámbulo para que aparezca un carcinoma hepatocelular. Otras manifestaciones, cuando esto ya ha progresado, la anorexia se hace más manifiesta. Puede haber trastornos en una satisfacción postprandial temprana, no quiere comer o se llena. Trastornos, distensión abdominal, puede haber ya manifestaciones con ascitis. A la palpación pues hay líquido, puede que el paciente recién esté manifestando con un sangradito, con una epistaxis o alteraciones de la coagulación. Pero la ictericia es otra manifestación que se va a presentar cuando haya infiltración o afectación de un conducto principal. Puede haber ruptura y puede haber sangrado, y el sangrado de estos es masivo, puede llevar a extremos o a la muerte. Puede haber manifestaciones paraneoplásicas, dolores óseos, puede haber paraplegia. O puede haber otras manifestaciones como tos o elevación del hemidiafragma del lado afectado del cuerpo, o sea, del diafragma. ¿Cuál es la progresión? Mire, malestar general, pérdida de peso, ascitis, hepatomegalia. Esto te está avisando que el hígado no está funcionando adecuadamente. Pérdida de peso te está diciendo que hay una enfermedad que está consumiendo los nutrientes o todo lo que es proteína o lo que es bueno para tu cuerpo. El cáncer se lo está consumiendo y la persona entonces empieza a perder peso. El hígado también te está manifestando que está funcionando mal. Hay hipertensión portal y por ende hay ascitis. Pero la ascitis también es una manifestación de la cirrosis. Un paciente cirrótico puede tener esto, líquido de ascitis. Entonces, también puede estar albergando un carcinoma hepatocelular. La hepatomegalia es un aumento del tamaño del hígado. El dolor localizado en cuadrante superior del abdomen, la pérdida de peso y la masa palpable. Pero también hay otras manifestaciones.
la citis, la esplenomegalia. Esto ya es una cosa terminal, jóvenes. Esto no te da mucho tiempo, este tipo de lesión, de lucurar, de pensar. Hay que pensar rápido y tomar decisiones. La sobrevida de estas personas no es muy larga. Esta es una de las lesiones más agresivas y más violentas donde el paciente se va, se lo lleva la enfermedad. Los síndromes paraneoplásicos son propios de cualquier tipo de cáncer de cualquier parte del cuerpo. Y si hablamos del hígado, la víscera más importante, con mayor razón. Puede haber manifestaciones de bajada de la glicemia, puede haber policitemia, aumento de los glóbulos rojos, y no haber ninguna manifestación, o puede haber una hipercalcemia. La hipercalcemia, ¿cómo se traduce? Se traduce con contracciones tónico-crónicas de los dedos. Entonces, esto es algo que es muy, muy importante. Puede haber manifestaciones como ser la ginecomastia, o puede haber otras que afectan los genitales de la persona. Puede haber manifestaciones de hipertensión. El paciente nunca era hipertenso y manifestar sin ninguna causa. ¿Qué quiere decir un síndrome paraneoplásico? Que se presentan manifestaciones clínicas en otras partes del cuerpo, en otros sitios anatómicos, como diciendo el cuerpo de manera inconsciente: atiéndeme, estoy enfermo, pero no manifiesta sintomatología del sitio primario de la enfermedad. Puede haber osteoporosis, puede haber manifestaciones de tirotoxicosis, entonces puede haber neuropatía, y todo esto son manifestaciones paraneoplásicas. Ahora, las metástasis, ¿cómo van? Principalmente van por vía hematógena, jóvenes. Pero también al producirse una ruptura o ser de localización cerca de la superficie del hígado, pues va a infiltrar la cápsula y va a haber por transcelómica. ¿Qué quiere decir? La célula cae del hígado al peritoneo. El líquido peritoneal circula como las manillas del reloj, y ese movimiento arrastra esta célula para que se siembre, por decir, en la pelvis, a través del peritoneo. Eso es la metástasis transcelómica. Ahora, la hematógena, ¿a dónde va a ir? Al pulmón, al cerebro, a los huesos, a los músculos o a cualquier parte del cuerpo donde le lleve sangre. Una celulita necesita viajar en la sangre para anidar y empezar un foco primario, un foco secundario de la misma enfermedad. Entonces, a cualquier parte del cuerpo. Es por esta vía de diseminación es que le hace más peligrosa y de peor pronóstico, jóvenes. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico, pues, es histológico, como en todo. Hay que tomar una muestra. Si hay en los estudios de extensión, hay una imagen sospechosa de esto, pues hay que tomarlo. Una biopsia, ya sea abierta o una biopsia con guía tomográfica o ecográfica por punción. Pero el riesgo es de que cause un sangrado. Pero hay que hacerlo porque necesitamos documentar la histología. Y en esto tenemos que darnos prisa porque esto es rápido. Lesiones pequeñas de medio centímetro o no mayores de 1 centímetro ya tienen el potencial de causar metástasis. Puede haber pruebas serológicas, exámenes de laboratorio, marcadores o imágenes, llámese ecografía, tomografía, resonancia o el PET scan. Aquí nos interesa, aquí estos son los exámenes que debemos solicitar o debemos pensar en realizar. Entonces, esto es parte de lo que hemos querido ir
avanzando en lo que es el hepatocarcinoma, una patología, por cierto, muy triste. Yo sé que ustedes me pueden decir que estoy tomándoles el pelo, estoy exagerando, pero este es la lesión más agresiva de lo que hay en el hígado o en el abdomen, juntamente con el cáncer de páncreas. Pero este es más todavía, más severo, más agresivo y más mortal. Y las metástasis, les vuelvo a decir, a veces ni siquiera ha sospechado una patología hepática porque es un paciente en buen estado general que no tiene ascitis, pero tiene una pequeña roncha, un nódulo que sangra y está ulcerado en el cuero cabelludo. Biopsia, metástasis de un cáncer hepatocarcinoma. El paciente no ha vivido más de 2 meses. Entonces es muy agresivo, jóvenes. Chicos, vamos a quedar aquí, son las 7, les agradezco mucho, seguramente tienen otra clase y vamos a seguir mañana. Por favor, mañana espero que pueda salir y llegar aquí para las 6:15. Está bien, doctor, gracias. Muy Chicos, amable, doctor. Muchas gracias. chao, que Hasta les luego, vaya. doctor.
porque ya estamos atrasaditos.